María observaba la elegante sala desde una esquina, sintiéndose pequeña entre los adornos de cristal y las risas sofocadas de los invitados. Era la fiesta de cumpleaños de Beatriz, su suegra, una mujer acostumbrada a rodearse de lo mejor que el dinero podía comprar. Vestida con un sencillo vestido que había comprado con esfuerzo, María intentaba mantener una sonrisa en el rostro mientras sentía las miradas curiosas sobre ella. No pertenecía a ese mundo, y lo sabía. Beatriz, alta y siempre impecable, caminaba por la sala recibiendo elogios. De vez en cuando, lanzaba una mirada fría hacia María, como si la simple presencia de su nuera fuera una mancha en su perfecta noche. ¿Te sientes cómoda?, le preguntó finalmente Beatriz cuando se acercó, su tono tan cortés como afilado. Es difícil acostumbrarse a este tipo de eventos, ¿no? Tan elegantes. María tragó saliva, sintiendo el peso del comentario. Sí, un poco, respondió, sin querer entrar en conflicto. La verdad era que cada palabra de Beatriz la hacía sentir más fuera de lugar. Había intentado integrarse en la familia desde que se casó con Carlos, pero su suegra parecía no dispuesta a aceptarla. La música suave y las luces deslumbrantes solo hacían que María se sintiera más aislada. Mientras observaba a Beatriz charlar alegremente con sus amigos ricos, un pensamiento cruzó su mente. ¿Algún día encontraría su lugar en esa familia? ¿O siempre sería la esposa de clase baja que no encajaba en la vida de su esposo? María suspiró, sintiendo el peso de su propia inseguridad y el implacable juicio de su suegra sobre ella. Mientras la noche avanzaba, los comentarios sutiles de Beatriz se volvían más insistentes. María intentaba integrarse, participando en las conversaciones con los invitados, pero la sombra de su suegra siempre estaba presente, lanzando comentarios que, aunque aparentemente inofensivos, eran como pequeños dardos envenenados. ¿Y qué tal el trabajo de tu madre?, preguntó Beatriz de repente, cuando María se encontraba en medio de una conversación con algunos familiares de Carlos. Debe ser difícil mantener una casa con tan pocos recursos. Es admirable cómo logran sobrevivir. María se tensó. Sabía que Beatriz no hacía esos comentarios por curiosidad genuina, sino para recordarle su origen humilde. Mi madre siempre ha sido muy trabajadora, respondió María con serenidad, pero sentía como la incomodidad crecía dentro de ella. Sí, claro, respondió Beatriz con una sonrisa. Es una lástima que algunos no tengan las mismas oportunidades. No todos nacemos en familias acomodadas. María bajó la mirada, fingiendo no haber oído, pero las palabras de Beatriz se clavaban como espinas. Sabía que su suegra la veía como alguien que nunca debería haber entrado en su mundo, y eso la hacía sentir cada vez más insegura. Era como si estuviera atrapada en una jaula dorada, sin poder defenderse sin que la situación empeorara. Se alejó discretamente, buscando un rincón para respirar, preguntándose cómo podría soportar el desprecio silencioso que Beatriz le mostraba cada vez que estaban juntas. Carlos, atento a los movimientos de María, notó su incomodidad. Era una escena que había presenciado muchas veces desde que se casaron. Su madre, con sus comentarios afilados, siempre hacía que María se sintiera fuera de lugar. Se acercó a ella, intentando suavizar el ambiente. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja, colocando una mano en su hombro. María asintió, pero sus ojos revelaban el cansancio emocional que sentía. Tu madre. Es difícil a veces, susurró María, intentando no sonar quejumbrosa, pero sin poder ocultar su frustración. Carlos suspiró, sabiendo que su esposa tenía razón. Beatriz nunca había sido fácil, y desde el matrimonio, las tensiones solo habían aumentado. Lo sé, respondió él, mirando a su madre al otro lado del salón, donde continuaba charlando con sus amigos. Pero trata de no tomarlo tan a pecho. Es solo su forma de ser. María lo miró, deseando que él entendiera cuánto la afectaban las palabras de Beatriz. Pero Carlos parecía evitar el conflicto, como si no quisiera enfrentarse a su madre. Él siempre trataba de mediar, de no tomar partido, lo que dejaba a María sintiéndose sola en su lucha. Solo quiero encajar, murmuró María, sin saber si eso alguna vez sería posible. Más tarde esa noche, mientras intentaba mantenerse al margen del bullicio, María se encontró conversando con una de las invitadas de mayor edad, una vieja amiga de la familia a quien no conocía. La mujer, amable y abierta,
Parecía recordar los viejos tiempos con nostalgia, mencionando cómo conoció a Beatriz mucho antes de que ésta se convirtiera en la figura de prestigio que todos conocían hoy. Beatriz siempre ha sido una mujer fuerte, pero no te dejes engañar por las apariencias, comentó la anciana, sonriendo de lado. No siempre vivió en medio de este lujo. María, sorprendida por la afirmación, frunció el ceño. ¿A qué se refiere?, preguntó, con curiosidad. La idea de que Beatriz hubiera tenido un pasado distinto al que proyectaba parecía imposible. Oh, querida, Beatriz y yo crecimos en el mismo barrio humilde, luchando para salir adelante. Antes de conocer a su difunto esposo, vivía en una pequeña casa con apenas lo necesario. Pero claro, ella siempre fue ambiciosa. Hizo todo lo posible para cambiar su destino, y lo logró. Pero no olvides que ella también conoce las dificultades de la pobreza. María quedó en silencio, impactada. La imagen que siempre tuvo de su suegra se tambaleaba con cada palabra de aquella mujer. ¿Cómo era posible que Beatriz, quien la despreciaba por su origen humilde, hubiera vivido algo similar? No lo podía creer. Mientras la mujer se alejaba, María sentía que la pieza faltante del rompecabezas finalmente estaba ante sus ojos. Esa revelación cambiaba todo. Sabía que necesitaba confrontar a Beatriz y descubrir por qué había ocultado su verdadero pasado. Y más importante aún, por qué la juzgaba con tanta dureza cuando ambas compartían un origen tan similar. María no pudo esperar más. Con la revelación fresca en su mente, se dirigió hacia donde estaba Beatriz, quien seguía charlando con un grupo de invitados. Tomando una respiración profunda, se acercó con determinación. Sabía que no sería fácil, pero necesitaba confrontar a su suegra. «Beatriz, ¿podemos hablar?», dijo, interrumpiendo suavemente la conversación. Los otros invitados se dispersaron educadamente, dejando a ambas mujeres solas. Beatriz arqueó una ceja, sorprendida por la firmeza de María. «¿De qué se trata?», preguntó con su típico tono altivo. «Acabo de enterarme de algo que me sorprende», comenzó María, intentando mantener la calma. «Una amiga suya me contó sobre su pasado, sobre cómo usted también creció en un barrio humilde. No lo sabía. ¿Por qué nunca me lo mencionó?». La expresión de Beatriz cambió por un instante, sus ojos se endurecieron. «Eso no es asunto tuyo», respondió secamente, volviendo a su fachada fría. «Lo es», insistió María, con el corazón acelerado. «Desde que me casé con Carlos, me ha despreciado por mi origen humilde. Me ha hecho sentir que no merezco estar aquí, que no soy lo suficientemente buena para su familia. Pero usted ha pasado por lo mismo. ¿Por qué me trata de esa manera cuando nuestras historias son tan parecidas?». Beatriz permaneció en silencio por unos segundos. Parecía que la conversación estaba removiendo algo profundo dentro de ella, algo que había mantenido enterrado durante años. «No entiendes», dijo finalmente, su voz temblando levemente. «He pasado mi vida alejándome de ese pasado. Hice todo lo posible por ser aceptada en este mundo, y no puedo permitir que me recuerden de dónde vengo». María dio un paso adelante, con empatía en su voz. «Pero ese pasado es parte de usted, como lo es el mío. No tiene por qué avergonzarse de ello. Somos más fuertes por lo que hemos superado, no por lo que intentamos esconder». Beatriz bajó la mirada, por primera vez vulnerable frente a María. «He tenido miedo», admitió en voz baja. «Miedo de que todo lo que logré se desmorone si alguien supiera la verdad». Después del enfrentamiento, Beatriz se retiró a una habitación más tranquila de la casa, alejándose del bullicio de la fiesta y de las miradas curiosas. Se sentó frente a una gran ventana, observando las luces de la ciudad en la distancia, mientras las palabras de María seguían resonando en su mente. «Somos más fuertes por lo que hemos superado, no por lo que intentamos esconder». Habían pasado años desde la última vez que Beatriz pensaba en su vida antes de la riqueza, en los días en que apenas tenía lo suficiente para comer. Recordaba el pequeño apartamento donde vivía con su madre, las largas horas trabajando en tiendas, y cómo conoció a su difunto esposo, un hombre de negocios que le prometió una vida diferente. Desde entonces, Beatriz había hecho todo lo posible por olvidar esas raíces. Cada paso hacia su nuevo estatus había sido un acto de supervivencia. Había aprendido a comportarse como las mujeres ricas con las que se rodeaba, a despreciar lo que solía ser. Pero ahora,
Frente a la honestidad de María, Beatriz se daba cuenta de que en su intento de borrar su pasado, había perdido algo más importante, la capacidad de ser auténtica. Sentía una mezcla de arrepentimiento y alivio. María la había enfrentado con una verdad que ella misma había temido admitir. Era hora de enfrentar esos miedos y dejar de huir. Al día siguiente, Beatriz sabía que no podía seguir ignorando lo que había pasado la noche anterior. La conversación con María la había afectado más de lo que quería admitir, y algo dentro de ella la impulsaba a hacer lo correcto. Decidida, fue a buscar a María en la casa, encontrándola en la cocina, ocupada con las tareas cotidianas. «María», dijo suavemente, lo que hizo que la joven levantara la vista, sorprendida por el tono menos autoritario de su suegra. «¿Podemos hablar?». María asintió, dejando lo que estaba haciendo para escuchar. Beatriz tomó un profundo respiro antes de empezar. «Quiero disculparme. Me he comportado mal contigo desde el principio, y lo sé. No ha sido justo». La sorpresa en el rostro de María era evidente, pero permaneció en silencio, permitiendo que Beatriz continuara. «He pasado años tratando de olvidar quién fui. Pensé que si ocultaba mi pasado, las personas me respetarían más. Pero me doy cuenta de que ese miedo me convirtió en alguien amarga y desconfiada. En ti vi algo que intentaba reprimir en mí misma, y eso fue lo que me hizo tratarte tan mal». María, conmovida por la sinceridad de su suegra, tomó un momento antes de responder. «Solo quería ser aceptada. No por lo que tengo o de dónde vengo, sino por quién soy. Gracias por decirme esto». Ambas compartieron una mirada de comprensión, y en ese instante, el hielo entre ellas se rompió por completo. Con la tensión disipándose entre ellas, las semanas siguientes trajeron un cambio notable en la relación entre Beatriz y María. La casa, que antes estaba llena de silencios incómodos y miradas frías, ahora parecía más acogedora. Beatriz, por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre de las cadenas de su pasado. En lugar de intentar controlar cada aspecto de la vida de su familia, comenzó a abrirse más a las ideas y perspectivas de María. Un día, durante una conversación en familia, Beatriz hizo algo que sorprendió a todos. Relató una historia de su juventud, un tiempo difícil en el que había trabajado en una tienda de barrio para ayudar a su madre. Todos escucharon atentamente, incluido Carlos, quien jamás había oído esa parte de la vida de su madre. Al compartir su historia, Beatriz no solo reveló su vulnerabilidad, sino que también mostró cuánto había aprendido al reconciliarse con su pasado. María, sentada junto a ella, le sonrió. Ya no había esa sensación de división entre las dos. Habían construido un puente basado en la verdad, el respeto y la comprensión. Lo que antes era un muro de juicio ahora era un lazo de aceptación. Con el paso del tiempo, la relación entre Beatriz y María se fortaleció, no por una imposición social, sino por un vínculo genuino. Ambas habían aprendido valiosas lecciones. Beatriz, que esconder su pasado solo la había hecho más distante de los que amaba, y María, que a veces la comprensión y la paciencia podían superar los prejuicios más profundos. En una tarde tranquila, Beatriz y María conversaban en el jardín de la casa familiar. El sol brillaba suavemente sobre ellas, y la conversación fluía de manera natural, sin tensiones ni resentimientos. Beatriz, reflexionando en voz alta, dijo: «Durante tanto tiempo creí que mi valor dependía de lo que los demás pensaban de mí. Me equivoqué. El verdadero valor está en aceptar quién eres, con todo lo que eso conlleva». María asintió, sonriendo con calidez. «Y el verdadero respeto no viene de los títulos o el dinero, sino de cómo tratas a las personas». Ambas mujeres se miraron, sabiendo que, a pesar de las diferencias que habían tenido, ahora compartían algo más profundo, una conexión basada en el respeto mutuo y el reconocimiento de sus fortalezas. La lección estaba clara para ambas. La familia se construye con amor, comprensión y aceptación, no con estatus ni riqueza.